pues vamos a comenzar a ver la última parte de la teoría de Freud. Esta última parte es la que consolida todo lo visto anteriormente, y una de las premisas de esta teoría es que, dado que todo el tiempo o en algún momento de nuestra infancia adquirimos un trauma, un miedo, un dolor emocional, entonces en esta teoría viene algo que se denominan los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, y son mecanismos de defensa del yo. Aquí, antes de pasar a ellos, tenemos que identificar los 3 tipos de ansiedad que Freud distingue. Una ansiedad real, o sea, un miedo, se refiere a un peligro inminente del mundo externo, ¿no? Es decir, voy a salir a la calle y me da miedo que me vayan a robar, y eso es una ansiedad, un temor real, porque pudiera ser que entonces me asalten, si me asaltan lo hagan con un arma y me dañen físicamente. Esa es una ansiedad real. Está también la denominada ansiedad neurótica. Sí, aquí se refiere al temor de que los impulsos internos no puedan ser controlados. Y en ese sentido tenemos pues los traumas, los temores y los miedos a que pase algo y no necesariamente tenga que ver con un daño físico. Y la ansiedad moral, que es donde entraba el suprello, es un temor a los castigos de la propia conciencia, ¿sí? Hacer algo malo y después me arrepienta o sienta remordimiento. Ahora bien, aquí, a fin de que un individuo afronte esta ansiedad, desarrolla los denominados mecanismos de defensa. Algo bien importante, su función es proteger de angustias culposas al sujeto. Las características que estos mecanismos de defensa tienen son 2. 1. Que ocurren en un nivel inconsciente, es decir, tengamos a bien presente que en todo el tiempo este mecanismo de defensa no es algo que yo haga de manera consciente o a voluntad. De hecho, por eso se denomina mecanismo. Es una manera de protegerme, es una manera de que mi inconsciente me proteja. Eso me hace daño, entonces hago esto. ¿Para qué? Para que yo no sufra. Y por lo tanto no nos percatamos que estamos haciendo ese tipo de conductas. Y número 2, segunda característica, niegan o distorsionan la realidad para hacerla menos amenazadora. Entonces, estos mecanismos surgen en el nivel inconsciente y puede ser que cambien, modifiquen o de plano nieguen la realidad. Entonces tenemos así el primer mecanismo de defensa, que es la represión. La represión es bloquear un deseo o anhelo de su expresión consciente. Es decir, cuando yo reprimo, si coarto, vejo lo que yo siento. Un ejemplo, me gusta mucho un chico, o sea, con ejemplo muy banal, no necesariamente, fíjense, como con algo traumático. Me gusta mucho un chico, pero me da miedo, ¿sí? Me reprimo de expresarle lo que yo siento. ¿Por qué? Porque temo a su rechazo. Entonces, ¿qué hace mi mente o mi estructura psíquica? Entonces, mejor no digas nada. Quédate callada. Por eso la imagen. ¿Sí? Entonces tenemos que el mecanismo de represión es que mi inconsciente dice, no voy a expresar lo que siento porque yo no quiero sufrir. A lo mejor me dice que sí, pero si me dice que no, esto me va a generar dolor, frustración. Entonces mejor lo coarto, me reprimo. Y antes ya un dato, dice, ¿sabías que los tendones del corazón bajo mucha tristeza se pueden llegar a romper? Por eso es que alguien dice que va a morir un corazón roto, porque al final del día esta tristeza va a generar que haya una afección física. Bueno, cuando dice esta frase, cuando sientas que las palabras te ahogan es porque ya llegó el momento de decirlas. Si todo el tiempo reprimo lo que siento, si todo el tiempo me quedo callado, llega un momento, y lo mencionaba en una de las explicaciones, en las que mi cuerpo de alguna manera se va a ir llenando de estas frustraciones, de estas emociones, de estos sentimientos. Y entonces
van a salir y va a explotar la persona. Entonces, no es bueno reprimirme porque voy conteniendo todas las emociones y casualmente o casi siempre esta represión es por algo negativo o es de algo negativo. Reprimirme en decirle a alguien lo que yo pienso o lo que yo siento y no necesariamente algo bueno, sí, me molesta mucho que haga esto, pero no le voy a decir para evitar más problemas. Pero no me doy cuenta que eso está generándome más problemas. Entonces, este primer mecanismo es quedarme callado. Y cuando yo me quedo callado, y de aquí está esta imagen que dice cuando la boca calla, el cuerpo grita. La primera, si te sientes cansado y te duele la espalda o el cuello, es que entonces estás cargando problemas, y tuyos y de otros. Te duele constantemente la garganta y no necesariamente por una enfermedad, es porque preciso, no estás expresando lo que dices. Dolor de estómago, aquí importante, deja de guardar lo que sientes, las emociones, hay que expresarlas. Te duele mucho la cabeza, deja de pensar todo lo que haces, piensa menos, vive más. Tienes frecuentes resfríos, gripes o cuerpo cortado, te falta llorar. A mucha gente se reprime por llorar. Y fíjense que aquí, en el caso de llorar, en los hombres, por ejemplo, en esta etapa fálica, también anal, cuando un niño pequeño se cae y llora, es bien común que le digan, parece no, los niños no lloran, y es una manera en la que el inconsciente guarda esta información y dice, no debo llorar, entonces lo enseñan a no expresar los sentimientos. Subir de peso implica quitar entonces de manera metafórica el abrigo de grasa, es decir, no tragar todo lo que pasa. ¿Sí? Porque, reitero, es una manera metafórica y decir y expresar las cosas. Opresión en el pecho, pues entonces ahí es pedir a gritos un abrazo. Reconocer la tristeza para luego dejarla ir. Diarrea, vómitos, náuseas, pues dice ya no guardes secretos, sácalos de tu sistema. Entonces, hay muchísimos ejemplos más, hay muchísimas consecuencias más. Cuando yo hago algo, pienso algo, va a repercutir en mi salud, en la homeostasis, pues propiamente en mi cuerpo. El segundo mecanismo de defensa es la negación. Dice rehusarse a creer una realidad. Sí, cuando la esposa ve, por eso acuérdense que la segunda característica es negarse o distorsionar la realidad. Cuando la esposa ve por fin a su amante, por mucho que le estén diciendo, él te engaña, a su esposo con un amante, a esta esposa si le dicen las amigas, la vecina, su mamá, es que te engaña, yo lo he visto. La esposa puede decir, negarlo, no es cierto, no lo creo. Y entonces si un buen día le dicen, mira, te voy a llevar y vas a ver ahorita cómo se encontraron aquí en el restaurante, tú los vas a ver. Cuando logra verlo, literal, cuando con sus ojos puede ver esa realidad, su mecanismo de defensa va a ser inmediato negarlo. Si de entrada la frase no lo puedo creer y otra, el negarlo a través de justificaciones, no, yo creo que ella es la resbalosa, no, yo creo que es su secretaria, yo creo que es su amiga de confidencia, no, es decir, mi inconsciente dicta que yo niegue esta realidad porque es más doloroso aceptarla. Entonces, otro ejemplo, rehusarse a creer que uno tiene SIDA o cáncer incurable. ¿Por qué? Porque eso me va a generar un dolor, una ansiedad emocional. Otro mecanismo de defensa es la denominada proyección, donde se distingue así, atribuir un impulso, actitud o conducta inconsciente a otro individuo. ¿Sí? Incluso lo mencionas, ¿no? Cuando alguien dice algo y entre comillas le queda el saco, dice no te proyectes, porque cuando dice culpamos, por ejemplo, a otro por un acto propio, ¿por qué? Porque a quién le gusta que lo señalen y que sea culpable. Entonces, como mecanismo de defensa es prever que un daño real
o moral nos vaya a suceder. Si rompí el jarrón valiosísimo, entonces una ansiedad real es que me van a golpear si se enteran que fui yo. Entonces una manera de que el inconsciente nos protege de esta ansiedad es a través de la proyección. ¿Y cómo la proyección va a ser esta protección? Bueno, pues entonces puede ser que yo me adelante, ¿no? No, yo no estaba, no, yo no fui, no, yo no vi. Yo vi que mi hermano lo estaba agarrando y jugando, pero sí culpar a otro antes, siquiera, de que lo culpen a uno mismo. Bien, tenemos aquí la formación reactiva. Este mecanismo de defensa a veces se llega a confundir con la hipocresía. Y es que, en su definición, es expresar un impulso por su opuesto. Aquí este mecanismo trabaja de la siguiente forma: tratar a alguien que nos desagrada muchísimo de una manera amistosa. ¿Cómo opera este mecanismo? La formación reactiva se confunde ya con hipocresía en este sentido. Hay una frase que así lo puede resumir, que dice: si no puedes con el enemigo, únetele. La formación reactiva es: me cae muy mal la persona, ¿sí? En vez de estar luchando, mi inconsciente dice: bueno, eso te hace daño, eso te genera molestia, eso te genera una emoción negativa. Entonces, para mitigar, para disminuir esta emoción, pues mejor no hagas corajes y pues háblale bien, no sé su amiga, ¿sí? Y por eso decía expresar un impulso por su opuesto. Me pusieron a trabajar en equipo con alguien que no tolero, que nos caemos muy mal. Bueno, pues entonces, en vez de hacer corajes y decir: ¿sabes qué? Me caes mal, vamos a tratar de a ver si nos cambian de equipo, no, estar peleando. Entonces hablas y dices: mira, no nos caemos, pero hay que sacar adelante el trabajo. Vamos a sacar esto y cada quien sigue aparte. Entonces a eso se refiere a la formación reactiva. Por eso dice expresar un impulso por su opuesto. Y ante eso, esta frase de Nicolás Maquiavelo que dice: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. O sea, es una frase fuerte si la analizamos. ¿Sí? Todos ven lo que aparentamos, pero pocos realmente conocen quiénes somos. Bueno, otro mecanismo bien importante es el de la regresión. La regresión, dice, es retroceder a una forma anterior de expresar un impulso. Uno de ellos es el de volver a mojar la cama, por ejemplo. Tenemos niños de 6, 7, 8, 9 años que vuelven a mojar la cama. Y aquí es bien importante y distinguir, porque también recuerden que decíamos que una de las también características de los asesinos seriales era que ellos volvían a mojar la cama, ¿no? Entonces era un indicio de... Pero en este sentido, el de regresión, retroceder a una forma anterior de expresar un impulso, lo hacen, y este es donde es lo preocupante. Pasar por el proceso de regresión cuando tenemos una neuresis, que es volverse a orinar, no controlar los esfínteres, tiene dos fuentes. Una de dos. Si tienes un hermanito, un primito, un vecinito que está en ese proceso, que, oye, pues es que no sé qué le pasa, se está volviendo a orinar en la cama, hay que preocuparse y hay que investigar. ¿Por qué hay que preocuparse? ¿Por qué hay que llevar a la investigación? Porque ese niño es muy seguro que esté teniendo o esté siendo intimidado o acosado sexualmente, incluso agredido o violado. El niño, dado que estos temas son tabús, son complicados, hablo de la sexualidad, no es fácil expresarlo, entonces el niño, esa es la segunda opción de la explicación, es la manera que llama la atención. Es la manera en la cual
su inconsciente pide a gritos callados a través de volver a orinarse para que la madre le ponga atención y digo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué haces esto? Es decir, el niño no hace la relación, por eso acuérdense que estos son inconscientes y no dice, voy a volver a orinarme para que a nadie quiere que lo regañen, que le peguen, que le griten, que le humillen. Claro que no, pero su inconsciente es una manera que tiene para pedir a gritos ayuda. Entonces, se ha descubierto en las investigaciones es que si estos niños, por eso hablé yo 6, 7, 8, 9 años aprox, vuelven a mojar la cama, en donde ellos ya tienen un completo control de esfínteres, puede pasar una vez, te puede pasar de accidente y a la fecha a ti, a tu persona, a un adolescente, a un mismo adulto. Puede pasar que hasta a veces sueñas que estás orinando y te orinas porque te estás conteniendo tanto que dejas de tener ese control de estar apretando, de estar controlando y por accidente, claro que puede pasar. El punto aquí es que cuando estos niños la tienen en constante, están tratando de llamar la atención, uno, y dos, que sería lo más triste, es que estos niños seguramente están siendo acosados sexualmente. Por esto yo te decía, preocúpense y ocúpense porque hay que investigar y hay que preguntarle. Ok, tenemos el siguiente mecanismo que es la racionalización, que es, dice, tratar una emoción de manera intelectual para evitar la preocupación. Hay mucha gente, hay muchos casos que sí he conocido de gente que se muere su mamá, se muere su papá, algún familiar muy cercano. Y en el proceso de la muerte, en el velorio, en el entierro, en todo esto, vamos a pensar que es una mamá que estuvo internada u hospitalizada por muchos días o con una enfermedad arrastrándola de mucho tiempo. Entonces la racionalización para esta persona es, ok, ya se murió mi mamá, por supuesto que le duele, pero vemos que esa persona no llora o no expresa. De entrada se está reprimiendo, ¿sí? Y segunda, el racionalizar es cuando vemos que tú le preguntas, oye, ¿por qué no lloras? ¿Sí? Y que te conteste, pues sí, es que sí, claro que siento feo, pero el inconsciente dirá, este sentir, este dolor, dado que me duele tanto, entonces lo va a racionalizar para que este dolor baje. Es decir, va a argumentar, bueno, sí se murió, sí siento feo, sí me duele, pero ya está descansando. Esta frase la hemos escuchado, ¿no? Pero ya está descansando, está mejor ahorita donde está. Es decir, racionalizar las cosas, ¿sí? Va a llevar a que yo tenga menor ansiedad emocional o neurótica, es decir, que sufra yo menos. Entonces, el argumentar, pues, todos lo hacen, ¿sí? Yo no tengo por qué sentir culpa, ¿no? Todos tiran basura, pues sí, yo también, pero no es que sea un cochino, pero es que aquí todo el mundo la tira. Entonces, como tratar de buscar, por eso se llama racionalización, de racionalizar las cosas que son malas, las cosas que son negativas o las cosas no permitidas. Otro mecanismo de defensa es la identificación y este sí lo vamos a encontrar propiamente, exclusivamente en la etapa del complejo de Edipo. Decíamos que para pasar esta crisis en esa etapa hay que lograr la identificación, dejar de ver al padre como rival en el caso de un niño varón, dejar de ver al padre como rival de amores y empezar a identificarse, porque el inconsciente como mecanismo de defensa lo que va a hacer es, a ver, ese hombre es tu rival de amores, lo quieres matar, no se va a ir de la casa, o sea, no puedes con el enemigo, entonces mejor ve el lado positivo, únetele. Identificación, cuando yo dejo de ver a mi padre como rival de amores y mejor lo empiezo a ver como un ser con características propias de configuración sexual o de género igual a la mía y me identifico como rol social
o sexual. Y entonces empiezo a modelar la conducta a imitación de alguien más. Por ejemplo, imitar a mi mamá si soy niña o imitar a mi papá si soy niño. Bien, este mecanismo es bien común, bien conocido en niños, es el llamado desplazamiento. El desplazamiento es satisfacer un impulso con un objeto. El niño, si está abandonado emocionalmente hablando, es decir, la madre a lo mejor trabaja mucho, sí lo atiende, sí le da de comer, sí lo lleva a la escuela, pero cuando está en casa lo deja solo con su abuela, o está la misma madre, pero está haciendo actividades como ahorita, cada quien en la computadora haciendo otras actividades, el niño va a sentir a nivel inconsciente una frustración por esta carencia emocional, porque puede estar físicamente, pero tiene una carencia emocional que debe sustituirla, y casi siempre lo hacen con dos cosas, con un juguete o con una cobija. Es bien común ver a los niños que van a donde van con una cobija, ¿sí? Ya grandes, a lo mejor ya muy grandes, y no soltar un osito o un juguete. ¿Por qué? Porque ese objeto va a representar la carencia que él está viviendo, y es una manera de no está mi mamá, no está mi papá, o ese niño, si también pasa en casos de niños que no los abrazan, que no les expresan afecto, que no están siendo amorosos con los niños. Entonces el niño va a desplazar ese sentimiento hacia un objeto. Entonces, incluso de grandes podemos ver chicas que ya se van a vivir a un departamento, a la universidad. Me llevo mi osito de toda la vida, ¿no? O mi amuleto de la suerte, que es esta plumita. Sí, ¿por qué? Porque como ahora van a vivir solos, necesitan desplazar ese sentimiento hacia un objeto, dado que ya no van a estar compartiendo con su mamá, con quien vivan. Entonces, en el desplazamiento, ¿por qué? Porque inconscientemente, sí, dado no queremos sufrir emocionalmente, entonces vamos a dejar caer esa emoción en un objeto. También puede pasar con el chupón. El bebé, cuando, por eso en algún momento también lo hablaba de lo malo que le podía hacer el chupón a un niño, que habíamos dicho que odontológicamente, también psicológicamente, porque entonces va a haber un desplazamiento, dado que ya no hay teta, ya no hay seno materno, ya no hay este contacto visual, ya no hay esta unión o este apego hacia mi madre. Esto lo voy a desplazar hacia un objeto, que en este caso es el chupón. Consolar a un niño con un chupón, darle a un niño un chupón cuando está llorando, eso es por lo malo, porque entonces va a desplazar y va todo el tiempo a necesitar. Y vemos aquí también los comedores compulsivos, que también lo decíamos. Desplazamiento es este mecanismo de defensa, describe por qué la gente tiene ciertas conductas, en este caso en el desplazamiento, para sustituir la carencia de otras y evitar sufrir. Tenemos también el mecanismo de la sublimación. Aquí dice recanalizar un impulso hacia una salida más aceptable desde el punto de vista social. Y entonces la sublimación es, por eso dice, ser sublime, ser sutil. ¿Sí? Yo en vez de gritarte, mira cómo tienes aquí un tiradero, ve qué cochino eres, ve. Entonces voy desde un punto de vista social aceptable a decírtelo y hablar, oye, mira, se van a hacer animales, es importante tener higiene, ¿sí? Es lo que socialmente es más aceptado. Yo no puedo, por ejemplo, en lo que está entre paréntesis son los ejemplos, yo no puedo andar por la vida preguntándole a la gente, y por mi curiosidad de interés sexual, cómo son sus conductas sexuales, porque pues eso da pena, a la gente la inhibe, la cohíbe, le puede molestar. Entonces esta satisfacción de mi curiosidad sexual pues la voy a hacer comenzando con preguntas suaves, hasta llegar al punto donde yo quiero llegar. O sea, yo no puedo andar por la vida diciéndole, oye, ¿cómo tienes relaciones sexuales tú con tu esposo, ¿Cuál es su posición que utilizan? Eso es muy directo, y eso, desde un punto de vista social, no es aceptado. Entonces, ser sublime es que esa misma pregunta la voy a hacer, pero cambiándola, pero antes de eso voy a tener todo un previo, para que no sea tan grotesco o tan directo. Y ese fue el último mecanismo de defensa. Cierro con esta imagen.
Alguna vez habíamos hablado sobre la resiliencia. La resiliencia es un término en física que decíamos es aplicar una fuerza a un objeto en el cual una vez aplicada esta regresa a su estado original. Por ejemplo, estirar una liga. Cuando yo estiro una liga y la deformo, ella regresa, ¿no?, a su tamaño y forma original. La resiliencia a nivel de psicología es un término que se retoma para explicar cuál es la capacidad que tiene el ser humano, ¿sí?, de ante todas las adversidades y dolores emocionales por las que pase, se pueda sobreponer. Leo, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Y cierro con esta frase porque en esta teoría, que es de las críticas también que se le hace, pues mucho dice que de lo que adultos somos resultado de la infancia. Y pudiera ser que tuviéramos una infancia muy cruel, muy fuerte, muy positiva, muy buena, muy efectiva, de buena calidad, pero también cosas malas. Ser resiliente es que todo eso no me afecte lo suficiente para ser un adulto con complicaciones, con dolores, con traumas, con dolores emocionales, con traumas o con alguna situación que veje o que coarte mi crecimiento emocional. Entonces, es importante trabajar la resiliencia porque ya vimos la importancia de llevar un desarrollo infantil sano, que si no lo tuvimos, es de nosotras labor o trabajo, será nosotros pues corregir eso. Porque efectivamente no podemos regresar al pasado, pero lo que este concepto dice, ser resiliente, es que pese a todo lo que yo viví, pese a todo lo malo, esto no me trauma.